Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. A través de las posesiones demoníacas se revela la conexión entre el mundo físico y el espiritual, desdibujando los límites de lo real y lo imaginario. El exorcismo de Jimena. Desde que tengo memoria, siempre he sentido una conexión especial con lo espiritual, pero nunca imaginé que esa conexión me llevaría a vivir una experiencia tan aterradora. Mi nombre es Nayeli y vivo en Mérida, Yucatán, una ciudad conocida por su rica historia y sus leyendas mayas. Sin embargo, lo que me sucedió a mí y a mi hija de 6 años, Jimena, va más allá de cualquier leyenda. Todo comenzó cuando participé en un exorcismo. Una amiga de la familia estaba pasando por un momento difícil. Decían que estaba poseída. Aunque yo era escéptica, algo dentro de mí me impulsó a asistir, ya que la madre de mi amiga me insistió en que la acompañara junto con el sacerdote que le practicaría el exorcismo. La ceremonia fue intensa y perturbadora. El sacerdote invocaba oraciones en latín, mientras mi amiga gritaba y se retorcía. Al final, todo quedó en silencio y la paz pareció regresar a mi amiga. Nos fuimos del lugar tranquilamente, pensando que todo había terminado. Pero después de esa noche, mi hija Jimena comenzó a actuar de manera extraña. Al principio, eran pequeñas cosas, miradas perdidas, conversaciones con alguien que no estaba allí, dibujos de figuras oscuras y miradas extrañas que parecían ser de alguien más. Pensé que era solo su imaginación, pero luego empezó a cambiar su comportamiento. Se volvió retraída, apenas hablaba, y cuando lo hacía, su voz sonaba diferente, como si no fuera ella. Una noche, desperté al oír un susurro que venía de su habitación. Al acercarme, la encontré de pie, frente a la ventana, hablando con la luna llena. «Jimena, ¿con quién hablas?», le pregunté. Ella se giró lentamente hacia mí. Sus ojos reflejaban algo que no era natural. «Con la señora de negro, mamá. Dice que viene a llevarme con ella», respondió con una voz que me heló la sangre. Desde entonces, las cosas comenzaron a empeorar. Objetos se movían solos, puertas se cerraban con fuerza y una sensación de frío nos seguía por toda la casa. Busqué al sacerdote que le practicó el exorcismo a mi amiga, pero había salido de la ciudad, y los demás sacerdotes de otras iglesias decían que no podían ayudarme con lo que le sucedía a mi hija. Cada noche, mi temor era que la señora de negro viniera por mi hija, y cada día me preguntaba qué fue lo que realmente salió de aquel exorcismo. Jimena se había vuelto casi irreconocible. Su mirada, una vez llena de inocencia y alegría, ahora reflejaba un abismo prohibido. Sus palabras, cuando elegía hablar, eran enigmas envueltos
en los dialectos antiguos de esta tierra. La señora de negro había dejado una marca en su alma y yo estaba desesperada por liberar a mi hija de aquella situación. Todo dio un giro más oscuro cuando una noche en que dormía, escuché ruidos en la habitación de Jimena y me levanté a ver qué sucedía. Jimena estaba de pie, con su pijama puesta y con los ojos cerrados. Cuando me acerqué para despertarla sigilosamente y llevarla de vuelta a la cama, abrió sus ojos y esbozó una sonrisa que no era propia de mi hija. Me detuve en seco y al llamarle por su nombre, levantó su brazo apuntándome con su dedo índice y me dijo: «Te voy a destruir. A esta no me la quitarás». Y esa no era la voz de mi niña. Era algo más. Jimena se desmayó y asustada la recosté en su cama. Aterrada por lo que acababa de presenciar, llamé a la iglesia y busqué nuevamente al sacerdote que había oficiado el exorcismo de mi amiga. Afortunadamente tuve respuesta y las primeras palabras del sacerdote fueron: «Ya fue por ti la entidad». Me sorprendieron sus palabras, pero le dije que no, que yo estaba bien, pero que mi hija no, que pensaba que estaba poseída, que necesitaba que la ayudara lo más pronto posible. El sacerdote me indicó que llevara a mi hija a la iglesia y sin pensarlo 2 veces, me dirigí hacia allá. Al llegar, el sacerdote me explicó que la entidad que estaba intentando poseer a mi hija era vengativa y le gustaba tomar el control de almas vulnerables. Inmediatamente dibujó un círculo en el suelo y me dijo que entrara en él junto con Jimena y que escuchara lo que escuchara, no fuera a salir del círculo. Al entrar en el círculo, Jimena despertó y se asustó al no saber dónde nos encontrábamos. Pero al momento en que el sacerdote comenzó a decir sus oraciones en latín, la mirada de mi hija cambió y empezó a maldecirme y maldecir al sacerdote. Yo la sostuve lo más fuerte que podía, pero parecía que mi hija de 6 años tenía la fuerza de una persona adulta. «Ella es mía. Los voy a destruir. Voy a ir por ustedes. Jamás se librarán de mí». El demonio gritaba desde el interior de mi hija, y mis lágrimas caían mientras el sacerdote no daba tregua. Al término de decir sus oraciones, mi hija se desplomó y la sostuve para que no se cayera al piso y no saliera del círculo. El sacerdote me indicó que abriera la palma de sus manos y dibujó una cruz en ellas y luego en su frente con un aceite que tenía un olor muy penetrante. Al paso de unos 10 minutos, el sacerdote me contó que esa entidad era muy persistente y que probablemente, por el exorcismo previo que había presenciado, había abierto un canal energético para llegar hasta mí y mi hija, pero que ya había expulsado al demonio y Jimena estaría bien. Al llegar a casa, me acosté con mi hija con el temor de que algo aún no estuviera del todo bien, pero no pasó nada. Al paso de los días, mi hija no recordó lo que le había sucedido y tenía visiones borrosas de toda esa experiencia paranormal. Yo le dije que todo fue un sueño, una pesadilla. Aunque ya no se presentó nada fuera de lo común, vivo con el temor de que ese demonio quiera tomar venganza y encuentre la manera de hacerse presente una vez más. Cada noche rezamos. Cada noche buscamos consuelo en Dios y pedimos por tener una vida tranquila. Si alguna vez se te presenta alguna experiencia con este mundo paranormal, evítalo. No tienes idea de la pesadilla
a la que le podrías estar abriendo la puerta. La mujer del metro. Me encontraba en mi rutina diaria, conduciendo el metro de la Ciudad de México en la oscuridad de la noche. Las estaciones pasaban una tras otra, y la monotonía del trabajo comenzaba a pesar sobre mis hombros. Sin embargo, esa noche sería diferente. Al llegar a una estación, una mujer joven se acercó al borde del andén. Su rostro estaba bañado en lágrimas y su expresión era de desesperación. Traté de hacer contacto visual con ella, pero sus ojos estaban vacíos, como si estuviera mirando a través de mí. Me sentí inquieto, pero antes de que pudiera hacer algo, la mujer se lanzó a las vías del tren. El sonido metálico de los frenos, chirriando, llenó el vagón mientras intentaba detener el tren lo más rápido posible. El corazón me latía con fuerza mientras corría hacia el lugar donde la mujer había caído. Pero al llegar, no había rastro de ella. Solo un escalofrío recorrió mi espina dorsal, dejándome con una sensación de profunda inquietud. Desde esa noche, cosas extrañas comenzaron a suceder en el metro. Los pasajeros informaban de avistamientos de una figura fantasmal vagando por los túneles, acompañada por el sonido de lamentos y sollozos. Mis colegas y yo intentábamos ignorar los rumores, pero cada vez se volvían más persistentes. Una noche, mientras conducía el metro, vi una figura borrosa parada en el andén de una estación. Era la misma mujer que se había arrojado a las vías. Su rostro estaba pálido y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Traté de apartar la mirada, pero sentí una fuerza irresistible que me obligaba a mirarla fijamente. Entonces, su voz resonó en mi mente, susurros llenos de angustia y dolor. Me hablaba de su sufrimiento, de su desesperación en vida y de su eterno tormento en la muerte. Me sentí paralizado por el miedo, mientras el tren se detenía en la estación y las puertas se abrían con un chirrido fuerte. No pude resistirme a la tentación de mirarla una vez más, pero cuando lo hice, la figura desapareció en la oscuridad, dejándome solo con el eco de sus palabras atormentadoras. Las noches en el metro se volvieron aún más inquietantes después de ese encuentro. Cada vez que me acercaba a una estación, sentía un nudo en el estómago, preguntándome si volvería a ver a la mujer fantasmal. Mis colegas notaron mi nerviosismo, que yo me limitaba a fingir que todo estaba bien, tratando de ignorar las miradas preocupadas que me lanzaban. Sin embargo, la presencia de la mujer no se limitaba a mis turnos como conductor. Empecé a verla en mis sueños. Su rostro pálido y sus ojos vacíos aparecían ante mí, recordándome su angustia y su sufrimiento. Cada noche era una batalla para conciliar el sueño, sabiendo que me esperaba un encuentro con el horror en la oscuridad de mi propia mente. Mis relaciones personales comenzaron a deteriorarse. La tensión y el estrés de mi trabajo se filtraba en mi vida fuera del metro, y pronto me encontré aislado de amigos y familiares. Nadie entendía lo que estaba pasando, y me sentía cada vez más solo en mi lucha contra los fantasmas que me perseguían. Intenté buscar ayuda, visitando médicos y terapeutas en un intento desesperado por encontrar una explicación racional a lo que estaba experimentando. Pero ninguno de ellos podía ofrecerme una respuesta satisfactoria. Algunos sugerían que estaba sufriendo de estrés postraumático, mientras que otros insinuaban que estaba al borde de la locura. Pero yo sabía la verdad. La mujer fantasmal del metro no era una ilusión creada por mi mente trastornada. Ella era real, una presencia tangible que me acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para hacer su próximo movimiento.
y yo no estaba seguro de cuánto tiempo más podría soportarlo. Cada día se volvía más difícil mantener la fachada de normalidad. Mis manos temblaban cuando agarraba el volante del tren y mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros y tumultuosos. A veces me preguntaba si sería mejor rendirme ante la oscuridad que me rodeaba, sucumbir a la locura y dejar de luchar contra los fantasmas que me perseguían. Pero algo dentro de mí se resistía a la idea de rendirme. Aunque la carga que llevaba era abrumadora, todavía había una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. Quizás algún día encontraría la fuerza para enfrentarme a la mujer fantasmal y liberarme de su influencia. O tal vez simplemente continuaría vagando por los túneles del metro, atrapado en un ciclo interminable de miedo y desesperación. La tensión en el metro alcanzó su punto máximo una noche durante uno de mis turnos. Mientras conducía el tren por los túneles oscuros, escuché un sonido siniestro que resonaba a través de los altavoces del tren. Era una risa hueca y escalofriante que me heló la sangre en las venas. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie más en el vagón. La risa continuaba, creciendo en intensidad con cada segundo que pasaba. De repente, las luces del tren comenzaron a parpadear y a oscilar, proyectando sombras en las paredes de los túneles. El tren se detuvo bruscamente, arrojándome hacia adelante en mi asiento. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por mantener la compostura. La risa resonaba en mis oídos, llenándome de una sensación de terror indescriptible. Entonces, vi algo moverse en la oscuridad. Una figura borrosa se acercaba lentamente por el extremo del túnel, avanzando hacia el tren con un paso lento y deliberado. Era la mujer fantasmal, su figura etérea, iluminada por una luz sobrenatural. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de angustia, y sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Instintivamente, supe que esta era mi oportunidad de enfrentarla de una vez por todas. Reuniendo toda mi valentía, salí del tren y me acerqué a ella, dispuesto a desafiar su poder. Pero cuando llegué lo suficientemente cerca, la figura se desvaneció en el aire, dejándome solo en la oscuridad. Una sensación de alivio y desesperación se apoderó de mí mientras me quedaba allí, en medio de los túneles del metro. Me di cuenta que nunca encontraría una explicación racional para lo que había experimentado, pero también sabía que había encontrado la fuerza para enfrentar mis miedos y seguir adelante. Desde esa noche, el metro volvió a la normalidad, y las apariciones de la mujer fantasmal cesaron por completo. Aunque todavía me atormentaban los recuerdos de aquellos días oscuros, también sabía que había encontrado la fortaleza dentro de mí mismo para superarlos. Ahora, cuando conduzco el metro por los túneles de la ciudad, puedo hacerlo con la tranquilidad de saber que he sobrevivido a la oscuridad y he salido del otro lado más fuerte que nunca. Y aunque el recuerdo de la mujer fantasmal seguirá persiguiéndome, también me recuerda la importancia de enfrentar nuestros miedos y encontrar la luz en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Las sesiones espiritistas nos conectan con el más allá, donde se busca evidencia de la supervivencia del alma después de la muerte, a través de la comunicación con los espíritus. El ritual del espejo negro. Cuando era niña, siempre me sentía atraída por lo desconocido, la magia y lo oculto. Mi nombre es Samantha, y mi pasión por lo paranormal me llevó a explorar los límites de la realidad. Mi padre, quien había fallecido hace algunos años, fue mi inspiración para adentrarme en el mundo de las sesiones espiritistas. Él siempre decía que había más allá de lo que nuestros ojos podían ver, y yo quería descubrirlo. Viví en Aguascalientes, una ciudad conocida por sus festividades
y su calidez, pero también por sus leyendas y misterios. Una noche, decidí realizar una sesión espiritista para contactar a mi padre. Había leído sobre el poder de los espejos negros, espejos de vidrio tintado y de superficie negra pulida, que se decían eran portales a otros mundos. Me dispuse a iniciar el ritual. Con el corazón lleno de esperanza y un espejo negro en mano, comencé el ritual. Padre, si puedes oírme, por favor, muéstrame una señal, susurré frente al espejo. La habitación estaba en silencio. Solo la luz de las velas danzaban en las paredes. Esperé con ansias, pero no hubo respuesta. Repetí el llamado varias veces, hasta que el aire se tornó frío y una sensación de inquietud me invadió. De repente, el espejo se empañó y figuras distorsionadas comenzaron a aparecer. No era mi padre quien respondía al llamado, sino almas en pena que habían quedado atrapadas entre el plano físico y el espiritual. Sus rostros eran expresiones de dolor y sufrimiento, y sus voces, aunque inaudibles, transmitían mensajes de desesperación. Desde esa noche, mi vida cambió por completo. Las almas que se habían hecho presentes en el espejo negro no se fueron. Se quedaron, atormentándome con sus presencias. Sentía sus susurros en mi oído, sus sombras pasando por el rabillo del ojo y sus lamentos en la oscuridad de la noche. No podía dormir, y cada espejo se convirtió en un recordatorio de mi error. Intenté buscar ayuda, pero nadie creía en mi historia. Decían que era el estrés o mi imaginación, pero yo sabía que era real. Las almas en pena me seguían a donde quiera que iba, y su dolor se convirtió en el mío. Las semanas pasaron, y mi vida se convirtió en un ciclo interminable de miedo y desesperación. Las almas en pena que había invocado con el espejo negro no me daban tregua. Sus rostros desfigurados y sus manos etéreas me rozaban en los momentos más inesperados, dejándome helada hasta los huesos, como un parásito que se adhiere a tu cuerpo. Cada intento por comunicarme con ellas era en vano. Parecía no entenderme o no querer hacerlo. Su dolor era tan profundo que eclipsaba cualquier intento de diálogo. Empecé a investigar más sobre el espejo negro y descubrí que no era solo un portal, sino un imán para las almas perdidas. Había abierto una puerta que no sabía cómo cerrar. Decidí buscar a alguien más experimentado en estos temas. En Aguascalientes, encontré una anciana que decían tenía conocimientos en temas sobre lo paranormal. Su casa estaba adornada con amuletos y símbolos de protección. Me recibió con una mirada que parecía penetrar mi alma. Le conté mi historia y ella escuchó en silencio. Cuando terminé, sus ojos se entristecieron. Has atraído a las almas errantes, aquellas que no encuentran descanso, dijo con una voz temblorosa. El espejo negro es un objeto poderoso, pero peligroso. No debiste usarlo sin conocer las consecuencias. Me explicó que para liberar a las almas y a mí misma, necesitaría realizar un ritual de purificación. Pero no sería fácil. Necesitaría reunir varios objetos y prepararme para una batalla espiritual. Las almas no se irían sin luchar, pues se habían aferrado a este mundo a través de mí. Era como si succionaran mi energía vital. Comencé la búsqueda de los objetos que necesitaba. Sal de mar purificada, velas blancas bendecidas y un círculo de protección hecho con hierbas de diferentes tipos.
Cada objeto era una pieza del rompecabezas que me llevaría a recuperar mi vida. La noche del ritual llegó. La anciana me guió a través de cada paso, cada palabra, cada movimiento. El aire se cargó de energía y el espejo comenzó a vibrar. Las almas se manifestaron, más intensas que nunca. Gritaban y se retorcían, atrapadas en el reflejo oscuro del espejo. «Ahora, Samantha, libéralas», gritó la anciana. Con todas mis fuerzas, pronuncié las palabras finales del ritual y el espejo se iluminó con una voz cegadora. Sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo, y entonces todo se calmó. Las almas habían desaparecido. El espejo negro ya no reflejaba su dolor, solo mi rostro, bañada en lágrimas de alivio. Pero la paz que esperaba no llegó. Algo había cambiado en mí. Una parte de esas almas se había quedado, susurrando secretos oscuros que solo yo podía oír en mi cabeza. Pasaron un par de semanas y viví una tranquilidad aparente. Pero una noche, mientras cenaba, comencé a escuchar susurros en mi cabeza. Me pedían ayuda. Eran llantos, plegarias, gritos de ayuda. Todo siendo tan real e inverosímil a la vez. Comencé a pensar que me estaba volviendo loca, puesto que solo yo escuchaba todo. Como último recurso, me acerqué a un sacerdote y le expliqué mi situación, y cómo mi vida se había convertido en una pesadilla interminable. Él me dijo que el templo, al ser un lugar sagrado, podría ser un buen lugar para tratar de dar luz a todas esas almas. Que ese mismo día por la tarde-noche habría una misa de sanación para todos los enfermos, que aprovechara para tratar de ser ese puente entre el mundo físico y las almas en pena para poder liberarme de la fijación que aún tenían en mí. Así lo hice, y al menos esa primera vez pude descansar al término de la misa. Regresé en 3 ocasiones más, hasta que todas esas sensaciones de dolor y frustración que me transmitían las almas en pena se fueron diluyendo y se fueron convirtiendo en un recuerdo difuso. Nunca volví a tratar de contactar a mi padre. Sé que está en un mejor lugar, y también sé que en este mundo hay infinidad de cosas que desconocemos, y que querer tocar a las puertas de lo desconocido nos puede llevar por caminos oscuros y siniestros. Me deshice del espejo negro y cuento mi historia para que les sirva de lección a todas esas personas que en algún momento buscamos traspasar los velos de lo paranormal y que no sabemos realmente a quién o a qué estamos invitando a pasar.